se le tiene que amparar a usted. Sí. ¿Y dónde podría yo? Digo, porque siempre para el ciudadano común el preguntarse o el decir, es que de repente llegó la policía, me requirió, y no le supo contestar y se lo llevaron a la cárcel. Oye, ¿bajo qué le dijeron o qué? No, pues que era sospechoso. Ah, caray, ¿sospechoso de qué? Bueno, lo primero que hay que hacer, ¿qué hay que hacer? ¿A dónde hay que ir cuando sucede una cosa de esas? Digo, todo esto lo hago porque la ciudadanía en su mayor, casi nunca se ve involucrado más que una vez en la vida o dos. No, y esperamos que nunca. Exactamente es lo que digo. El ciudadano normal espera nunca tener que enfrentarse a estas situaciones kafkianas porque siente uno que se le cae el mundo y que no hay nada que pueda salvarlo a uno de ese juicio, ¿no? De ese juicio kafkiano. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué es lo que tiene que hacer un ciudadano en este caso? Primero, ¿a quién tiene que dirigirse? En este caso, bajo ese contexto, bajo esa narrativa que me platicas, pues es importante que si alguien se dio, algún familiar, amigo que iba con esa persona, se da cuenta que pudiera darse la situación de una detención arbitraria, entonces el primer supuesto que te platicaba, puede acudir ante el juez de amparo, incluso de manera verbal, por decirlo así, a través de una comparecencia y narrar ese hecho. En tales calles íbamos circulando sin haber advertido ninguna circunstancia, algunas personas vestidas en algunas circunstancias con vestimenta policíaca, pues detuvieron a mi hermano, a mi amigo, a mi esposa, a mi acompañante, y sin ninguna razón se la llevaron a tal oficina y hasta el día de hoy o hasta este momento no sé de él. Entonces pueden acudir ante el juez de amparo para que conozca de ese acto de autoridad y de inmediato se inicia un juicio de amparo para verificar si efectivamente la persona fue detenida y cuáles son las condiciones en las que se encuentra. Que no sea golpeada, que no sea agredida, que pueda comunicarse con sus familiares, con sus abogados, y si no hay una razón legal por la cual esa persona debiera de continuar en ese estado de detención, su libertad. Correcto. Es muy común aquí pues ahora, actualmente en nuestro país, el que, pues simple y sencillamente, no está aquí. ¿Saben quién se lo llevó? Vieron las placas de la patrulla, tienen el nombre de la gente que lo detuvo, ¿no? Pues no, ¿sí? Pues en la desesperación ni siquiera se nos ocurrió anotar las placas y alguien le preguntó, sí, pero dijo, pues soy agente vamos, del Ministerio Público o soy policía y se fueron. ¿Cómo se inicia ahí? Uno no sabe en un momento dado ni siquiera si es una autoridad o es un apócrifo, pero algo hay que hacer, algo hay que empezar. ¿En dónde? Pues empieza con el acudir con el juez de amparo, primero nos va a brindar certidumbre. Uh-huh. Efectivamente, descartar. Si se trata de efectivamente de una autoridad, bueno, entonces requerir esa autoridad para preguntarle y verificar si realmente fue quien detuvo a la persona y dónde está. Porque porque puede tratarse de una desaparición. Entonces, lo que tiene que descartarse a través del juicio de amparo es que con la demanda se ordene que un funcionario, en este caso la persona actuaria, que es el encargado de verificar las actuaciones fuera del juzgado, acuda directamente a las instalaciones donde fue visto por última vez la persona e investigar, preguntar y requerir a las autoridades que lo detuvieron que dejen verlo y establecer cuáles son las condiciones en las que se encuentra. Esa es la obligación del funcionario, y si la autoridad policíaca se llegara a resistir o negar esa revisión, entonces se le da cuenta al juez de amparo y
tendrá que hacer a través de los medios de apremio que establece la propia ley, obligar a la autoridad a que cumpla, porque las detenciones de las personas deben de estar apegadas a la ley. Esto pensando que haya sido efectivamente una autoridad del Estado mexicano. Pudiera darse que no se tratara de esas circunstancias, sino de una situación que ya implicara una actuación delincuencial por algún grupo que no es una autoridad y que está desapareciendo algún tipo de personas. Eso ya daría pauta o material para que se iniciara una carpeta de investigación, que ya es un tema distinto al juicio de amparo, pero son las dos vías que van encaminadas precisamente a establecer el bienestar de la persona que fue detenida. Entonces, tendríamos que pensar que un juez mixto es un juez directamente involucrado con la ciudadanía, y que el ciudadano común, ante una situación de cualquier tipo, puede ir y por lo menos solicitar informes qué es lo que tiene que hacer en el caso que le preocupe. ¿Sería la primera instancia? Primero, absolutamente tiene que tener un contacto real con la sociedad. Eso es indispensable, es la función de la función judicial, tener esa cercanía con la sociedad y la sensibilidad para atender los reclamos que se le presenten. Pero tendríamos que ver qué tipo de acto es aquel en el cual tendría que ser la primera actuación un juez de amparo. Por ejemplo, en estos asuntos que pudiera involucrar una desaparición o una detención ilegal por parte de una autoridad, por supuesto que sería la primera en atender ese reclamo, sí, por supuesto que sí. Pero tratándose de algunos otros tipos de reclamo, como, vamos, yo presté un dinero, no me pagaron, yo exijo que se me pague ese dinero porque se me está afectando en un derecho de propiedad, el juez de amparo no sería el primer juez que atendería ese reclamo. Tendrá que ser un juez mercantil o un juez civil que estudiara la acción o la exigencia para que se le pagara el dinero a la persona que lo prestó, y dependiendo del resultado de ese procedimiento, pudiera o no tener presencia la mano del juez de amparo. Esto quiere decir que, digamos, como en este caso y en muchos otros, sí, lo primero sería contratar un abogado particular. Eso es lo más recomendable, no porque el juicio de amparo no sea cercano a las personas. Sin embargo, hay una eficiencia mucho mayor al alcance de las personas si es un experto en derecho quien les apoya en poder ventilar las exigencias que le presentan al juez de amparo. Pero todo depende del tipo de acto. Porque, por ejemplo, si este tipo de detenciones arbitrarias, pues no es necesario que sea un experto en derecho para hacérsela saber al juez, porque es tan grave, es tan trascendente el tipo de acto, que entonces la protección y la mano del juez de amparo es tan amplia que no le va a exigir al ciudadano que cumpla con requisitos tan formales que haga inalcanzable la justicia del juez. Es mucho más accesible cuando se trata de actos que son tan graves, que afectan ya sea la libertad o incluso la vida de las personas, que los formalismos quedan de lado. Muy bien. Es federal. Esto quiere decir que es para, pues sí, cualquier acto. ¿Dónde se puede encontrar las oficinas de un juez mixto? Bueno, aquí para nosotros en el estado de Michoacán solamente hay 2 sedes, que es aquí en Morelia, Michoacán, y otro en Uruapan, Michoacán. Se divide el estado por la extensión territorial tan grande. La competencia se divide de los 113 municipios en estas 2 sedes, aquellas que están en Morelia y aquellas que están en Uruapan. Correcto. ¿Y el domicilio real de la oficina en donde están los jueces mixtos en Morelia? Están aquí en Avenida Camelinas, y en Uruapan, Michoacán, está sobre Avenida Carretera de Uruapan, Michoacán. Ah, entonces es la oficina que está en Uruapan, casi junto a la terminal de autobuses. Adelantito,
está la estación de camiones, de autobuses, enseguidita pasas la calle y ahí está el edificio del Poder Judicial de la Federación. Entonces ahí puede uno llegar y solicitar la audiencia con el juez mixto. De incluso si hay avisos de guardia, hay avisos en las mamparas de todos los órganos jurisdiccionales del país, hay una mampara donde se ponen los teléfonos de los secretarios de guardia que deben de atender ese tipo de demandas cuando la ciudadanía lo solicita. O incluso también hay un sistema electrónico en el cual desde la posición en la que nosotros nos encontremos en la oficina, en el café o en cualquier lado, podemos ver qué juzgados están de guardia y verificar quién es el secretario que puede atendernos porque vienen sus números telefónicos donde nosotros les podemos avisar que queremos presentar una demanda de amparo. Y aquí en Morelia sería el edificio que está junto a la Plaza Las Américas, está la Plaza de las Américas, está enfrente el edificio del Poder Judicial de la Federación. Ok, con acceso, bueno, me imagino que debe uno pues llegar a la puerta, pedir o me imagino que le requerirán a uno su identificación. Hay protocolos muy sencillos de seguridad para que la persona pueda ingresar a un órgano jurisdiccional, una identificación, verificar que no tenga algún tipo de objeto que pudiera lesionar a alguna persona al interior del edificio. Se le preguntará si es la primera vez que ingresa al edificio, cuál es el juzgado al que va a acudir. Si la persona no tiene idea, puede decir que quiere presentar una demanda urgente por un tipo de detención arbitraria, algo por el estilo. Entonces, desde los elementos policíacos que están en la entrada a los edificios le indicarán quién es el juzgado que está de guardia y qué secretario de ese juzgado puede atender ese tipo de demandas. Perfecto. Con esto te quiero decir que no le tengan miedo. Esto es que no exactamente a lo que voy es que la ciudadanía, o sea, no va a entrar a una plaza comercial o a un restaurante elegante en el cual tenga que fijarse si tiene que ir bien vestido. No. O sea, la justicia no tiene miramientos y le permite el acercamiento real para que pueda ser escuchada y atendida en su reclamo. Incluso las instalaciones están contempladas para personas con alguna situación que les impida la movilidad. Están los elementos necesarios para que se les puedan acercar las personas y recabarles pues, los escritos o incluso las comparecencias. La ciudadanía, sobre todo, sí, se pregunta qué ventajas puede tener la elección de jueces para estos procedimientos. En realidad, yo estoy convencido de que debe haber una mejora, pero ¿qué mejoras sustantivas o vamos, qué mejoras reales podríamos encontrar los ciudadanos normales, ¿sí? Con elegir ahora a los jueces y magistrados como se pretende hacer. Pues mira, aquí el tema es que seamos normales o no normales, todos somos personas, todas, tanto el presidente de la Suprema Corte de Justicia como la persona que tenga o se dedique a cualquier oficio o trabajo, o sea, todas, no hay una distinción. Y por supuesto que todo cambio debe generar un proyecto hacia adelante. Eso es indispensable, una mejora, si no, no tendría necesidad del cambio. Y